Estás escuchando El Marcapáginas con David Felipe Arranz en Radio Intereconomía. Llegan las recomendaciones semanales. Carlos Sá Mayoral acaba de publicar Miguel de Unamuno, Muerte Natural o Crimen de Estado, que se ha alzado con el 4º Premio Internacional Cuadernos del Laberinto 2023. Y lo tenemos ya al otro lado del teléfono para hablar con nosotros. Carlos Sá Mayoral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por este ensayo, porque además vas reconstruyendo esos escenarios recorridos por Unamuno en su enfrentamiento con el fascismo y además añades elementos muy novedosos y destacas otros poco divulgados. Por ejemplo, la participación de José Antonio Primo de Rivera en al menos 2 crímenes, la razón última del valiente discurso de Unamuno en la universidad el primer día de la Hispanidad y un documento llamando al jefe del SIM ante Franco en Salamanca el mismo 12 de octubre del 36. Es decir, que este ensayo, Carlos Sá Mayoral, arroja nueva luz sobre uno de los episodios más recordados y más controvertidos de nuestra historia reciente. Bueno, si te puedo decir, también hay un documento aún mucho más importante, que es el que emite el jefe del SIM el 20 de diciembre y que dirige al aquel momento jefe del Estado, Francisco Franco, indicándole que Miguel de Unamuno acaba de escribir una carta a Henry Miller, que ha sido requisada por los servicios secretos, en la que está, además de mostrar pues su inquina a la causa nacional, está mostrando el deseo de querer huir al extranjero. Uh-huh. Y bueno, había una orden a la guardia que tenía Unamuno. Es un testimonio oral que recoge que había una orden de darle muerte si pretendía huir. Entonces ese documento también es importante. Uh-huh. Como lo es el caso de la carta de Miller, por cierto. Uh-huh. La carta entre Unamuno y Miller, que bueno, estamos siempre, todas las entrevistas que me han hecho enfocando el tema de Franco, pero bueno, también me parece interesante, ¿no?, esa relación entre dos hombres tan potentes en la literatura universal, ¿no?, como son Miguel de Unamuno. Hablamos con... Que a nadie parece interesarle. Sí. Dime. Hablamos con Carlos Sá Mayoral por este libro, Miguel de Unamuno, que ha publicado Cuadernos del Laberinto, que se alzó con el Premio Internacional Cuadernos del Laberinto. Hablas también, Carlos, de ese informe del jefe del servicio secreto enviado a Franco y que muy probablemente supuso la condena a muerte de Unamuno. ¿Qué contenía ese informe? Pues eso que te he dicho hace un momentito, pues que el informe está comunicando a Francisco Franco que se le ha vuelto a requisar una carta a Unamuno, dirigida en este caso a Mr. Henry Miller, residente en París, en la que además de tratar con injurias a la causa nacional, estaba mostrando el deseo de querer huir al extranjero. Eso es lo que pone Salvador Múgica, a la sazón jefe del Servicio de Inteligencia Militar, el servicio secreto franquista de aquella época, de la Guerra Civil. Está indicando pues eso, que eso de querer ir al extranjero pues es peligroso, ¿no? Está claro. Y esa carta, ese informe se emite el 20 de diciembre. Date cuenta que muere el 31. Entonces mi tesis, lo que yo defiendo es que ese informe pues puede ser el causante de la muerte de Miguel de Unamuno. Yo lo leo para todos los oyentes del Marcapáginas. Excelentísimo señor, tengo el honor de remitir a Vuestra Excelencia una nueva carta que dirige don Miguel Unamuno a Mr. Henry Miller, esto escrito en mayúsculas, Henry Miller, en París, en la que además de insistir en los conceptos injuriosos consabidos sobre la situación nacional, se apunta el deseo de huir al extranjero. Burgos, 20 de diciembre de 1836. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. El coronel jefe Salvador Múgica. ¿Cuáles son, amigo Carlos Sá Mayoral, esos conceptos injuriosos, consabidos, a los que se refiere este coronel jefe? Bueno, pues ocurre que Miguel de Unamuno es testigo de la represión en la zona nacional. Uh-huh. Y arremete contra sus escritos se arremete continuamente contra ese salvajismo. Uh-huh. Y también pues contra la Falange y todo lo que es el
fíjate que no suele meterse mucho con Franco en esos escritos. Él aún creía que, aunque en las cartas finales ya está más, pero sí con todo el aparato franquista, con todo el aparato de represión, con todas estas cosas que te estoy diciendo y sobre todo con el fascismo. Y claro, pues eso no gusta. Y date cuenta que él comienza a hacer pública este enfado con la causa nacional el mismísimo 12 de octubre, unos poquitos meses antes, en las que ante Milán Astray y ante todo el público concurrido en el Paraninfo de Salamanca, pues lanza esa proclama de vencernos, convencer, etcétera, y lanza una regañina a los excesos de los nacionales en la represión y en todo lo demás. De hecho, es muy importante y además aclaras, Carlos A. Mayoral, muchas cosas y muchas dudas, porque especificas en este estupendo ensayo que Francisco Franco recibe a Miguel de Unamuno y que Miguel de Unamuno le comunica su repudio ante la situación de la España nacional. Y además dices que, según tu hipótesis, cuando Francisco Franco tuvo conocimiento del estado de desasosiego de don Miguel, trató inicialmente de calmarlo, intentando comprarle por medio de la adulación, dejándole representar ni más ni menos el papel de jefe del Estado por unas horas durante la primera gran celebración de ese nuevo Estado que tendría lugar el 12 de octubre de 1936, tratando de demostrar a Unamuno que las nuevas autoridades nacionales le tenían en más consideración que los dirigentes republicanos. Esto es muy importante. Efectivamente, eso es lo que yo deduzco que hay una entrevista entre el 8 y el 11 de octubre, antes del día 12, con Francisco Franco. Se puede deducir, hay testimonio del propio primo de Franco, Francisco Franco Salgado Araujo, en el que en unas conversaciones con Franco en los años 50, pues están hablando de este encuentro, ¿no? Y en la propia carta que escribe Unamuno a Henry Miller, pues le escribe una conversación en términos bastante íntimos, que no es propia de haberlo hablado, a lo mejor en algún encuentro público, ¿no? Con Franco. Y bueno, pues es evidente que la desafección a la causa nacional de Unamuno ya viene de lejos. Y Franco, yo imagino que horrorizado al ver que Unamuno se le iba de las manos. Y entonces entiendo que es la única justificación para que el jefe del Estado, Francisco Franco, no acudiera a la puesta de largo de su nuevo Estado nacional, que fue el 12 de octubre del 36. Esa presentación por radio, se trató de radiarla no solo a toda la España nacional, además los ecos de las ondas podían haber llegado perfectamente a la republicana, sino que también había una forma de transmitirla a toda Hispanoamérica, y en fin, era una forma de presentar a esa España ante el mundo. Y él se iba a perder ese acto. ¿Por qué? ¿Por qué se lo va a perder? No hay ninguna explicación militar, ninguna de las reuniones que parece ser que estableció eran obligatorias para ese día, las podía haber pospuesto para cualquier otro día. Y hizo lo posible para no estar presente y justificar que Unamuno hiciera acto de presencia como jefe del Estado. Pero al final, pues no funcionó la cosa. Importantísimo Unamuno, también, sí. Decía que importantísimo también, Carlos A., que apuntas en el ensayo, podemos establecer que Unamuno no murió por causas naturales, dados los signos de violencia sumados a la actuación y situación personal del doctor que fue elegido para determinar las causas del fallecimiento. Si nos puedes apuntar un poco más en esta línea. Bueno, pues eligieron para llamar a determinar qué le pasaba a Unamuno en esos momentos a un doctor que estaba represaliado. Era un señor que se había apartado de cierta función pública de la medicina y se le había sancionado con una multa de 75.000 pesetas, y estamos hablando de un entorno en el que había multas y fusilamientos todos los días. O sea, era una cosa tremenda. Entonces, no sé, podría indicarte que el propio Bartolomé Aragón, el último visitante, en teoría el último, parece que pudo haber alguien más, este señor había hablado con su hijo Rafael, que también era médico. Era médico oftalmólogo, pero hubiera servido también. Oye, mira, que he hablado contigo para concertar la cita con tu padre, pero se ha puesto muy malo, ven para acá corriendo. No, llaman a otro médico y este médico
Yo deduzco, es mi hipótesis, por supuesto, y es una hipótesis que alguien puede decir otra cosa, pero es una hipótesis en la que yo deduzco que, bueno, pues elige a este doctor porque al estar represaliado puede ser más dócil a la hora de poner pues determinar que no ha sido un crimen, que ha sido, bueno, pues otro tipo de muerte. Como apunta Carlos A. Mayoral en Miguel de Unamuno, Cuadernos del laberinto, la correspondencia de Unamuno era intervenida y precisamente una de estas cartas fue valedora de un informe que se remitió directamente al general en jefe de los ejércitos de operaciones, y 11 días después de la emisión de dicho informe, Unamuno moría en extrañas circunstancias en su residencia prisión de Salamanca. Carlos A. Mayoral, ha sido un placer hablar contigo de estas cuestiones que todavía siguen preocupando y ocupando a estudiosos como tú y a muchos lectores de don Miguel de Unamuno, quizá junto con Ortega y con otros muchos intelectuales, la mente más lúcida de esa generación del 98 y de ese primer tercio de nuestro trágico siglo XX. Carlos A., un abrazo muy grande.